Presentamos la columna Desde el Lote, que llega todos los miércoles de la mano del señor Juan Doda y es auspiciada por... Auspicia Desde el Lote Bayer. Todo lo que el campo necesita para producir más y mejor. Si es Bayer, es bueno. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Nuestro trabajo tiene que ver con muchos de los alimentos que comes todos los días. Y por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto Argentina trabajamos junto al campo y su gente para ayudarlos a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. ¿Querés saber más? Entrá a descubrir.monsanto.com.ar y sé parte de la conversación. Publicidad exclusiva para la República Argentina. En la era de la robótica y la biotecnología, la gestión y el conocimiento agronómico son herramientas clave para ajustar los números del negocio agropecuario. Desde el Lote, historias de vida que dejan huella de productor a productor. Juan, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Gracias por estar ahí del otro lado, como todos los miércoles, Juan. Y yo presentaba hoy los títulos del programa. Y cuando hacía mención a tu columna, dije, bueno, hoy vamos a conocer la historia de los Garmendia, provincia de Buenos Aires y provincia de La Pampa, y desde hace años desarrollando un emprendimiento productivo con muy buenos resultados. Sí, compañeros, número 79 de la columna está Desde el Lote. Hoy vamos a hablar de una fuerte impronta familiar para llevar adelante una empresa agropecuaria, como hay tantas en el país, y de inteligencia puesta al servicio para sobrevivir. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Como bien decías vos, los Garmendia. Con quien hablé es Matías Garmendia, que es el continuador del legado de sus padres. Víctor, que es quien hoy está a la cabeza de la empresa, quien está administrando. Su madre, también muy incorporada, María Luisa Gorostidi, también proveniente de familia de campo. Y su hermano Martín. Los cuatro. Es un póker familiar dedicado a la producción agropecuaria. Ahora, ¿cuáles son las claves del caso de hoy? Ellos se confiesan más ganaderos que agricultores, pero el devenir político y el económico del país obligó a que tuvieran cintura, que como un equilibrista se vayan balanceando para un lado y para el otro para no perder la vertical. Inicialmente o históricamente fueron ganaderos, después fueron más engordadores que criadores, luego incorporaron la cría y también la cabaña, la genética propia. En la década kirchnerista, Martín y Jorgelina, los Garmendia la tuvieron difícil como muchos ganaderos y especialmente como muchos criadores, y esto los obligó a refugiarse en la agricultura. Solamente se quedaron con un 20 o 30% de la ganadería. Ahora tienen genética, como decía, cría, engorde a corral y por supuesto la producción de carne volvió a tomar impulso y hoy por hoy están 50 y 50 entre ganadería y agricultura, y te diría un poco más ganaderos que agrícolas. Sí. ¿Qué están haciendo? La Maricucha S.A., así se llama la empresa, como bien decías, tiene la mitad de la producción en Carlos Pellegrini, unas 650 hectáreas, ahí en la provincia de Buenos Aires, y otras 700 hectáreas en Miguel Cané, en el este de la provincia de La Pampa. Y además alquilan otras 1000 hectáreas cada año para sumar un total de 2500 hectáreas que ponen en producción cada campaña. En ganadería, como decíamos, me decía Matías Garmendia, es la variable de ajuste que les permite cubrir o compensar los riesgos que tiene cada año emprender la agricultura, más, como hemos hablado muchísimo ustedes en el programa y nosotros desde esta columna, con lo que tiene que ver con el devenir climático, ¿no es cierto? Sí. En lo que es cabaña, producen Angus negros puro controlados. En cría es un número interesante, tienen un 90% de destete, más alto que la media del país en general. Si quieren, lo escuchamos a Matías Garmendia, decíamos, empresa familiar La Maricucha, familia de productores en La Pampa y en Buenos Aires, que cuenta la evolución que han tenido en ganadería y cómo administran el feedlot. Escuchamos. Viste, hace 20, 30 años atrás hacíamos engorde, no teníamos vaca. Y después con el tema de diversificar y de tener uno, viste, su entrada de plata, y como han cambiado ir cambiando los sistemas y viendo que por ahí la cría daba, intensificando la cría, nos decidimos tener más vacas. Tenemos 700 vacas en la provincia de La Pampa y acá unas 400 vacas más o menos. Estamos en marzo de 180 200 kilos y la cría va automáticamente a feedlot y tenemos para albergar unos 1200 animales permanentes. Y lo que es novillo lo sacamos de 370, 380, estamos queriendo aumentar un poquito más, a ver si podemos un poquito más llevarlos a 400, y la vaquillona hasta los 340, 330, 340, y bueno, vamos comprando, reponiendo, de acuerdo si
si la reposición da, si el precio del maíz da o si el negocio da. Bien, ahí estaba Matías Garmendia hablando sobre el desarrollo de su feedlot. Y en materia de agricultura, ¿cómo están los números? ¿Cómo está el margen bruto de los Garmendia, que tienen ciertas ventajas de tener maquinaria propia? Sí, compañeros, los Garmendia tienen todo bien repartido en agricultura, 700 hectáreas de girasol, 700 de soja y 700 de maíz, con algo de fina, básicamente la fina es cebada. Como bien decías, tiene maquinaria propia y esto es un plus, sobre todo me decía Matías Garmendia pensando en lo que es la pulverización, porque hay que hacer un buen trabajo, hay que estar a tiempo para que no avancen lo que sean plagas, malezas y enfermedades, y esto es fundamental. En cuanto a los márgenes brutos, Martín, yo sé que los números en radio son a veces medio tediosos, pero voy a tratar de hacerlo lo más gráfico posible. De todos los números que estuve hablando con Matías Garmendia, separé seis oportunidades, digamos. Sí. Una es haciendo los números de las últimas 6 campañas. El margen bruto del doble cultivo cebada-soja fue el mejor, el que quedó en punta, con algo más de 12.000 pesos por hectárea. Después la ganadería, después la soja, después el girasol, y cola el maíz con la mitad de margen bruto, 6.000 pesos por hectárea. Ahora, si tomamos la campaña 2014-2015, que es la última que se sembró con retenciones, recordemos que la 2015-2016 ya estaban las elecciones, después estaba por asumir Macri, mucho maíz se sembró ya con Macri en el gobierno. Entonces la 14-15 fue la última que se sembró con retenciones. Bueno, ahí otra vez a la cabeza el cultivo cebada-soja, después la ganadería, soja, girasol, y el maíz cerraba el podio, para ellos por lo menos el margen bruto era negativo de 148 pesos por hectárea. Recordemos también que ellos el maíz lo usan para la ganadería, para convertirlo en carne, con lo cual eso es importante, ese agregado de valor que hacen el maíz. Y por último, Martín, los números de esta campaña 17-18, tomando rendimientos promedios. Fíjate vos que el girasol pica en punta con un margen bruto de $300 por hectárea. Después está la soja, tomando un rendimiento medio de 2.600 kilos por hectárea y un margen de $265 por hectárea. El tercer lugar, es para el maíz. Después está finalmente la ganadería, que bueno, también está ahí, no está en el último lugar, sino que está también encaramada entre los primeros puestos con una buena rentabilidad. Bien. Juan, completísimo como siempre, gracias por todo, abrazo grande y saludos a Paula y a Donato. Gracias, compañeros. Gracias, hasta el próximo Juan. miércoles. Hasta el miércoles de la semana que viene. Juan Doda con su columna Desde el Lote, auspiciada por... Auspicia desde el lote Bayer. Todo lo que el campo necesita para producir más y mejor. Si es Bayer, es bueno. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Nuestro trabajo tiene que ver con muchos de los alimentos que comes todos los días. Y por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto Argentina trabajamos junto al campo y su gente para ayudarlos a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. ¿Querés saber más? Entrá a descubrir.monsanto.com.ar y sé parte de la conversación. Publicidad exclusiva para la República Argentina.